Empezamos. Hay una médico psiquiatra que se llama Marian Rojas, no es creyente, os lo recomiendo. Ella se dedica, tiene muchos libros escritos y va a conferencias de empresas grandes, sobre todo la llaman para dar ponencia a empresas, a los trabajadores, porque según dicen, los trabajadores que están a gusto rinden más, son más productivos. Sabéis que el trabajo no es una maldición. Encontramos en Génesis que cuando el hombre y la mujer, ¿verdad?, estaban en el huerto del Edén, antes del pecado, araban y hacían trabajo de labor, y es una bendición. Y da estas ponencias, sobre todo a ejecutivos, a personas que llevan mucho estrés y muchas cosas, y ella se dedica a dar, tiene varios libros, pero le hicieron una entrevista y me quedé con una frase que decía que estamos en una sociedad en la que no estamos contentos con nada, en esta sociedad occidental. En otros lugares no, donde están pasando muchos problemas y dificultades, pero nos decía esta mujer que vivimos en una sociedad insatisfecha, no estamos contentos con nada, y nos decía, ¿verdad?, en su ponencia decía que cuando creemos en algo y anhelamos por tener esto, cuando lo tenemos, ¿verdad?, nos volvemos con otra cosa. Y realmente nos hizo pensar, ¿verdad?, en lo que realmente, qué pretendemos, cuáles son nuestras metas. Nos decían también que hoy en día hay las compras llamadas online, en la que de cualquier sitio del mundo pides y al día, 2 días, pues te lo mandan a tu casa. Las ventas, nos decía, convulsivas, en las que hay que comprar desde el móvil, lo pides y te lo traen muchas cosas, a otro día ya lo tienen en tu casa. Lo digo porque tengo un vecino que casi siempre está pidiendo y no está en su casa y nos llama al timbre y digo, ya este vecino igual está escuchando el mensaje también. Y bueno, lo deja en casa porque pide, pero muchacho, no, es que siempre no tengo tiempo, desde el trabajo, desde su casa manda, pide cosas y te lo mandan de momento, ¿verdad? Y esas ventas, ¿verdad?, en las que comprar es lo que personas, pues, encuentran ahí alguna manera de poder saciar esas cosas, ¿verdad?, lo que tenemos muchas veces que nos hace el comprar de manera convulsiva. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Y tu vida? Tenemos necesidades muchas, pero ¿cómo te encuentras tú? Y yo me hacía esta pregunta, ¿cómo te encuentras en estos momentos? Os quiero llevar a un versículo de la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En el capítulo 3 y en el versículo 11, en la que el apóstol Pablo está escribiendo a aquellos queridos hermanos en Colosenses capítulo 3, versículo 11, y dice el versículo: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Y aquí está la segunda parte del libro, cómo se encontraba el apóstol Pablo. Sino que Cristo, para mí, es el todo y en todos. Contexto. Hay que ver el contexto de la carta. Bueno, pues el apóstol Pablo se encontraba en una casa rural descansando. Necesito descanso. ¿Se encontraba así el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo, tal como cuando escribe a los Efesios, a los Filipenses o a Filemón, se encuentra en una prisión de Roma, encarcelado. No porque había sido un delincuente, sino por causa del Evangelio, está privado de libertad.
Por lo tanto, se encuentra en Roma, preso, escribiendo. Y a pesar de su circunstancia personal, que la tenía, la carta a los colosenses está escrita, y como la mayoría de los que escriben, quiere resaltar como Cristo la solución a todos mis problemas, a todas las dificultades. Y quiere resaltar la carta a los colosenses como la persona de Jesús es suficiente. Cristo el preeminente, el único y el todo suficiente Salvador. Por lo que ahora leemos que a pesar de la circunstancia de Pablo, dice, Cristo es el todo y en todos. Los comentaristas, me gusta sacar lo que ellos pueden mirar, y nos dice que en la carta del apóstol Pablo que escribe desde las prisiones no hay ni una sola queja. Y yo digo, Señor, ayúdame a no quejarme. Señor, quiero que cuando muchas veces me quejo, lo quites de mi vida. Las quejas, por causa del Evangelio. No estoy diciendo con esto, ¿verdad?, como algunos, el Evangelio, ¿verdad?, que predican, cree en el Señor y se te quitarán todos tus problemas. Cree en el Señor y realmente todas las dificultades se te van a quitar. Eso no encontramos en la palabra de Dios. Por cierto, el apóstol Pablo en prisión. Cristo es el todo y en todos. Por lo tanto, ese evangelio de la prosperidad que tanto va creciendo, no solamente en Sudamérica, sino que ya va llegando los ramalazos aquí a España, ¿verdad? El evangelio de la prosperidad. Ojo, hermanos, con lo que oímos y ponemos. Ojo con este evangelio que no es bíblico. Y lo decimos con la autoridad. No es bíblico. Y lo digo así, tal como encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo dice Cristo es el todo y en todo? Luego sigue desarrollando esto de la manera. Hay 5 razones que quiero dar el esquema del mensaje para que tengamos en mente, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando todo esto. Como en primer lugar veremos que Cristo es el todo y en todos, atribuyéndose el apóstol Pablo como Cristo mi Salvador. También iremos viendo como Cristo, en segundo lugar, mi Redentor. En tercer lugar, veremos como Cristo mi guía. En tercer lugar, mi libertador. En cuarto lugar, mi guía. Y en quinto lugar, Él es mi luz. Salvador, Redentor, Libertador, guía y luz. Y escribe en primera persona. Yo no sé de los que estáis aquí, o los que puedan estar escuchando el audio, si podéis hablar con propiedad. Mi Salvador, mi Redentor, mi Libertador, mi guía y mi luz. Primero, el apóstol Pablo tenía claro, ¿verdad?, que era su Salvador. Para ello os quiero llevar un mensaje también, unos versículos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11, en el que el apóstol Pablo tuvo que entenderlo después, y luego iremos viendo algo acerca de esto. Y dice, pero el ángel les dijo, no temáis, está hablando del nacimiento de Jesús, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Llegó el momento, llegó la hora en la que los creyentes en Cristo Jesús decimos a las personas que no tienen al Señor como su Salvador y Señor, que hubo un día dentro de la historia hace 2000 años en los cuales vino el Salvador del mundo. Y Pablo así lo entendió. Pablo experimentó una salvación gratuita para todos. No estoy de acuerdo, hermanos, con los que tratan de limitar la salvación de Dios a unos escogidos. No estoy de acuerdo. Yo respeto, pero creo, ¿verdad?,
en la palabra de Dios, en los cuales Él ofrece la salvación a todos aquellos que se sienten pecadores y perdidos. Y para ello hay una palabra que me gusta como invitación. Esa palabra me gusta, no es mía, sino que también estoy de acuerdo con aquellos hermanos que el Señor invita a todas las personas. Como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, todo el que quiera puede tomar del agua de vida gratuitamente. Él no fuerza a nadie. Podía hacerlo. Incluso a los discípulos llegan momentos en los cuales le dice: ¿queréis vosotros iros? Y dejó libertad. Habló a aquellos 12. Es un argumento sólido para mí. En los cuales aquellos 12 discípulos, de llevar 3 años, llega un momento en el que lo van abandonando, dura palabra es esta, y Jesús a sus 12 les dice: ¿queréis vosotros iros también? Él no fuerza. Podría hacerlo, pero deja que haya libertad en la persona. En Tito capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el apóstol Pablo, que está escribiendo a sus discípulos, a iglesias locales, quiere dejar una doctrina sólida. Sabéis que él escribe las pastorales a personas concretas, Timoteo, Tito, que eran sus discípulos, y quiere instruirles. Y le da unos parámetros, unas directrices para consolidar su fe. Y tanto a Tito como a Timoteo dice: porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay más versículos, pero hermanos, lo que pretendo en este primer punto es la salvación, que como sabéis el apóstol Pablo, ¿verdad?, él se convirtió al Señor, no de pequeño, sino era religioso, tuvo ese encuentro que luego iremos viendo también acerca de su conversión. Por lo tanto, Él es mi Salvador. En segundo lugar, Cristo, mi Redentor. Cristo es el todo y en todos. No olvidemos el versículo que hemos dado. Y el apóstol Pablo está diciendo: plenitud de vida en Cristo. Y es lo que queremos dejar en esta mañana. La plenitud de vida que tú tienes, querido hermano, querida hermana, querido amigo, la plenitud de vida, aún en las circunstancias que cada uno podemos tener, es Cristo, nuestro Redentor. Yo durante tiempo estuve también, aparte de monitor de educación física, trabajando, estuve de socorrista también un tiempo. Y bueno, no os podéis imaginar la responsabilidad de socorrista. Yo orando, digo, para que no haya una cosa, es que tú sepas la teoría y hagas muchas cosas de reanimación, por si hay cualquier persona que se está ahogando, y otra cosa es que te pase, ¿verdad? Y supongamos que una persona, está un socorrista y se está ahogando una persona, un niño o una persona mayor, y se lanza al agua, ¿verdad? Se lanza al agua y lo puede salvar. Bueno, pues cuando lo saca, esta persona estaba perdida, la saca, bueno, pues le ha salvado la vida. Gracias a esa persona la ha podido coger y sacarla fuera, y se puede reanimar y puede seguir, y puede empezar a seguir viviendo. El Señor no solamente nos salva, sino que además te rescata. Encontramos la palabra de Dios. Le debemos la vida que nos salvó, pero el Señor hace más, sino que nos redime. Esto es, nos compra de nuevo. Él nos rescata del poder del pecado. Como si yo, esa persona que le he sacado del agua que se está ahogando, me pongo a ella cerca y digo: mira, donde tú vayas voy yo. Y voy a estar siguiéndote contigo de escolta todo lo que hagas para intentar que no te suceda nada. Imaginaos. Eso es lo que el Señor nos hace a sus hijos. Nos compra de nuevo. Él nos rescata del pecado.
hay unos versículos también en los cuales Job, capítulo 19, versículo 25, sabía el contexto del libro de Job, lo estoy leyendo también, el libro de Job, también mis circunstancias personales, estoy leyendo otra vez Job una y otra vez, parándome, y es una maravilla, ¿verdad?, lo que pasó Job. Y dice en el capítulo 19, no al principio, no está en el primer capítulo, no está cuando tenía su hijo y hacía fiesta y hacía comidas, invitaba a amigos y amigas, y qué bien que tenía Job con dinero, invitando a gente a comer con sus hijos, y podéis imaginar. En el capítulo 19 ya las circunstancias cambian, pero dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aquí Job, en ese contexto, ¿verdad?, a pesar de ir todo humanamente desastre en un sentido en el que pierde todo lo que un ser humano puede querer más, que son sus hijos. Porque las posesiones, bueno, también las perdió, todo el ganado, pero hablo de tus hijos, tuyos, y tus hijas. Él puede decir, yo sé que mi Redentor vive. Y en el libro de Isaías, que hemos estado viendo, ¿verdad?, también el profeta Isaías, cuando el Señor tiene que hablarle a Isaías, capítulo 43, tiene que decir el Señor, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, de mi propiedad, eres tú. Y hermano, yo lo tengo subrayado, yo no sé si he roto la página de tanto subrayarlo, las palabras que el Señor le dice a Isaías, a su pueblo, ¿verdad? Mío, eres tú, eres mío, ¿eh? El Señor nos da salvación, el Señor nos compra. Somos rescatados por Él, nos ha comprado. Isaías capítulo 44, versículo 21. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Las consecuencias de olvidar al Señor en tu vida. Las circunstancias que tenemos muchas veces por lo que nos acontece cuando olvidamos al Señor. Y cuando hablo de olvidar del Señor es cuando me separo del Señor. Cuando mis prioridades, tus prioridades son otras cosas que no son del Señor. Cuando tu trabajo, tu estrés, todo lo que tienes que hacer una cosa y otra, te va acercando a otras cosas y vas dejando al Señor. No me olvides. Versículo 22. Porque yo te redimí. Isaías capítulo 44. Versículo 21. No me olvides, porque yo pagué un precio. Jeremías capítulo 15, versículo 21. Y te libraré de la mano de los malos. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Y aquí tenemos la palabra fuerte a los que son, ¿verdad?, más poderosos que nosotros. Hay un poder, ¿verdad? Hay personas que tienen mucho poderío, hay cosas que tú dices, ¿quién se mete con esta gente, verdad? Parece que lo tienen todo, ¿verdad? Y nosotros, humanamente hablando, decimos, mira, esto es imposible. ¿Quién se mete con esta persona, con esta o con lo que sea, verdad? Él te redimirá de la mano de los fuertes. Yo te redimí. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, haciendo símil, dice en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley. Cristo nos compró, nos redimió de la maldición de la ley. Y el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda, no parte, hermanos. Yo tengo que confesar que muchas veces mi fe cuando flaquea, mi fe flaquea,
tengo que pedirle al Señor, porque muchas veces tambaleo de mi fe. Creemos que aquella que estamos pidiendo al Señor, que aquello queremos que el Señor nos lo conceda, no vemos la solución que queremos verla. Nos compró, nos redimió de toda iniquidad. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y con su sangre nos ha redimido, nos ha comprado para Dios. Hermano, en el momento de nuestra conversión, en el momento de nuestro nuevo nacimiento, en el momento que yo decido, le voy a decir a adrede, que yo decido delante del Señor, cuando oigo su voz, de seguirle, de entregar mi vida a Él, le reconozco como mi Salvador y Señor, en ese momento del nuevo nacimiento, le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. Y lo cantamos, todo cuanto tengo, todo lo que soy, y cantamos cantidad de cosas en las cuales oramos al Señor, le decimos, no tengo nada mío. Hermano, lo que tú tienes, si tienes vivienda, si tienes mucho o poco en tu cuenta bancaria, si tú tienes más o menos en tu casa, más o menos un sueldo más alto, más bajo, todo pertenece a Él. Todo pertenece a Él. No tengo nada aparte para mí, sino que cualquier cosa de tu índole, de la mía, le pertenece a Él. Por eso decimos Salvador y Señor. Si hay algo que no pertenece al Señor, no puedo decirle que es mi Señor. No puedo decírselo. No, esto es mío. Esto pertenece a mí. No, Señor. No hay nada que pertenezca a ti, sino todo pertenece al Señor. En el siglo XIX, en el año 1863, Abraham Lincoln, ¿verdad?, en lo que es los Estados Unidos, abolió la esclavitud, no hace tanto, O sea, cuando hablamos de esclavitud estamos hablando en el 1863, mediados del siglo XIX, en el que había esclavitud en Estados Unidos, daros cuenta. Hay en Estados Unidos la esclavitud. Y había los negros afroamericanos, ya sabéis que iban a las costas de África y cogían personas como animales y las vendían como esclavos en esos barcos, ¿verdad? Pues se abolió, de ahí que el coro gospel, las canciones, muchas de ellas, hablan sus letras de esclavitud literal. Y me acuerdo una que dice, ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Había esclavitud, eran esclavos y ellos anhelaban, porque habían entendido el Evangelio de Cristo, y no pedían que se quitara la esclavitud, sino que anhelaban en su mente que el Señor viniera a recogerlos para llevárselos. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Y hay muchas más canciones que lo canta el coro gospel en ese contexto de esclavitud. Bueno, pues cuando se abolió en libertad, no era para que fuesen comprados otra vez. ¿Me entendéis? Había veces que en la esclavitud unos dueños, señores, vendían uno a otro, como el que vende ovejas y cabras y ganado. Venga, esta familia ya tengo que es mayor, te doy esta familia, me hace falta para estar en casa, pero necesito gente joven para los campos de algodón, para el trigo, para las faenas más laboriosas, y necesito gente joven, hombres y mujeres, trabajar. Y se hacían compras-ventas de esclavos entre unos y otros. Lo que aquí la palabra viene a redimir es cuando tú compras para dar libertad. Y cuando se dio la libertad en Estados Unidos, ya se abolió la esclavitud, no iba a ser más que fuesen comprados por otras personas, por otros amos, sino que se redimió. En fin, la Constitución y aquello, entonces se abolió, ¿verdad? Ya no hay más esclavitud en este país. Esa es la idea, ¿verdad?, de cuando hemos sido redimidos. Pero también viene en tercer lugar mi libertador. Hemos visto mi Salvador, hemos visto mi Redentor, vamos ahora mi libertador. Y os doy el versículo del apóstol Pablo. Cristo es el todo y en todo. Tengo
plenitud de vida en Cristo. Y para eso estamos dando algunos versículos en todo este mensaje del Antiguo y del Nuevo, porque creo que crea una unidad. El apóstol Pablo conocía muy bien la historia de Israel, mejor que creo que cada uno de nosotros, porque tuvo el privilegio de tener buenos maestros, en los cuales fue instruido, incluso de pequeño, y luego ya de mayor, en esa escuela rabínica, como fue Gamaliel, de primera mano, conociendo bien la historia de Israel. Sin embargo, aquí vemos, y os llevo, cómo el pueblo de Israel fue libre cuando lo sacaron de Egipto. En Egipto eran personas esclavas. Podían cuidar según la época de faraón que tuvieran. ¿Acordáis cuando José, que era ese faraón bueno, con José lo dejó en un sitio, que estuvieran allí multiplicándose, y bueno, lo dejaron aparte, que ellos hicieran, pero bueno, siempre como esclavos, que no se nos olvide, no era un pueblo libre. Y dice en Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14, para entender un poco el contexto: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ya vemos las circunstancias que estaba pasando el pueblo de Israel. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Aquí ya no hay tutía. Aquí ya no hay el por favor. Aquí ya no hay el decir, mira, si puedes, no. Sino que vemos cómo hicieron trabajar con dureza, sí o sí, amargaron su vida. Y aquí creo que esta traducción nos dice lo que realmente nos amarga. Esa palabra viene, ¿verdad? Cuando tomamos algo está amargo, ¿verdad? ¡Uf! Así se encontraban laboralmente el pueblo de Israel. Amargaron su vida con dura servidumbre. Si no puedes, vamos que nos vamos, para adelante. Servidumbre, con dureza. En hacer barro, además, son trabajos muy grandes, muy fuertes, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual lo obligaban con rigor. Tenían personas expertas, ¿verdad?, ya con el látigo, con personas en donde había que dar, se daba para poder hacerlos trabajar. Capítulo 3 del Éxodo, versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, pero el Señor no lo veía. ¿Y quiere aquí resaltar este texto? Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y aquí está la clave, hermanos. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos. Y le voy a hacer un pueblo libre de aquella tierra. Damos cuenta, y quiero aquí dejar claro la idea principal: subió el clamor de los hijos de Israel. Cuando el pueblo de Israel clama. Y aquí esta palabra, clamar, no es solamente pedir. Ante una angustia, ante una dificultad tremenda, clamo al Señor. Para clamar al Señor tienes que estar abajo, si no, no clamas. Muchas veces oramos, pedimos, pero nos encontramos en una situación bien. Quiero decir, cuando en los momentos de la vida te encuentras más o menos bien, es diferente de cuando estamos en el pozo. De cuando tú dices, no puedo más, me muero, no puedo. En esas circunstancias nos dice que el pueblo de Israel clamó al Señor. Y he
oído su clamor. Hermanos, lo impactante y lo que yo veía aquí es algo que decimos muchas veces sin entender bien. No, el Señor escucha siempre la oración. Vale, amén. ¿Siempre? ¿Siempre? Tenemos un Dios, hermanos, que nos escucha siempre. Siempre. Y el Señor oye el clamor de su pueblo. En el Salmo 6.4, que es de David, el salmista, que es David, dice: vuélvete, oh Señor, libra mi alma. No es físico, ¿eh? No es que me duele la rodilla, no es que me duele la espalda, no es que me duelen los huesos. Hay un dolor más intenso que eso, que es el alma. Y el salmista dice: Señor, libra, ayúdame en mi angustia, libra mi alma. Y en el Salmo 34, también de David, versículo 4 y 6, dice: busqué al Señor y Él me oyó. Hermano, este versículo es clave en tu vida, en las circunstancias que estés. En circunstancias en las cuales aquí David dice: busca al Señor. ¿Cómo se busca al Señor? ¿Cómo buscar al Señor? Es cuando tengo que pararme. Párate. Si no te paras, no va a tener tiempo. No va a tener tiempo para decirle al Señor: líbrame de mis temores. Busqué al Señor y Él me oyó, hermanos. No olvides nunca, y me lo digo a mí mismo, que en nuestras oraciones que clamamos al Señor se desvanecen. Que parece que el Señor, ¿dónde está? En mis circunstancias, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está? Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No está diciendo que te solucione todos tus problemas, sino que mis temores me satisface el alma de saber que el Señor escucha esos temores y está en sus manos. Y yo espero en el Señor. Dice el Salmo 144, también versículo 2, fortaleza mía, lo cantamos también, y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado. Y aquí hay una metáfora hablando, en la cual David, en este Salmo, está hablando de una fortaleza. ¿La fortaleza qué era? La fortaleza es lo que te libraba del enemigo, una buena fortaleza ante los enemigos. Oye, había que derribar esa fortaleza. Él es mi fortaleza. Escudo mío, los escudos, que en las guerras, ¿verdad? Esos escudos grandes que tenían, que te impedían que fueses muerto por las flechas y por las armas del enemigo. Tú eres mi escudo. Y sobre todo, la clave, en ti he confiado. Señor, ante mi angustia, ante mis miedos, confío en ti plenamente. Auméntame mi fe, porque tú eres el único que puedes ayudarme. Él es nuestro libertador. Y el apóstol Pablo, ya escribiendo, conociendo todo el Antiguo Testamento, él escribe en Romanos cuando dice, capítulo 7, 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya creyente, el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo todavía? Que sí, te conozco, Señor, que tú eres mi Señor, que eres mi Salvador, pero necesito constantemente que sea librado de todos esos temores. Gálatas capítulo 1, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo,
Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Con problemas sí, con dificultades sí, tendremos y seguiremos teniendo. Acordáis las palabras de Jesús, que lo digo una y otra vez y la voy a repetir. En el mundo tendréis aflicción. ¿Dicho a quién? A sus discípulos. En el mundo, cuando yo me vaya, cuando ascendió al cielo, yo diría más. En el momento que te tomes al Señor más en serio, te comprometas más al Señor, tengas como prioridad al Señor en todas aquellas cosas, más va a ser tentado. Más vas a tener dificultades. ¿Para qué? Para formarte y renunciar a muchas cosas, claro que sí. Hay que renunciar a cosas, por supuesto que hay que renunciar. Yo siempre me acuerdo de los deportistas, el que está de élite, ¿verdad? El tenista, el chaval este, que ella está casi detrás de Nadal, ¿verdad? Podéis imaginar la vida que lleva, ¿eh? Los entrenamientos que lleva, lo que come, lo que bebe, lo que duerme, lo que no duerme, los masajistas, etcétera. Todo para mantenerse en forma hay un coste. Cualquier deportista que quiera mantenerse en forma hay un sacrificio muy duro. Y en el creyente, para mantenerte espiritualmente, para crecer espiritualmente, para poder llevar a cabo esta lucha, hace falta mantenernos en el Señor y sacrificarnos, claro que sí. Tú no puedes hacer lo que quieras, en el sentido de abandonarte y de hacer lo que quieras, pues lógicamente se va a notar, ¿verdad? Él es nuestro libertador. Repasamos. Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi libertador, Él es mi guía. Necesitamos un punto de referencia siempre en la vida, siempre. No podemos quitarnos el punto de referencia. Esto es nuestro punto de referencia. ¿Y cómo sé yo cuál es la voluntad del Señor? Vaya pregunta. En la palabra de Dios encontramos. Conociendo la palabra de Dios, conocemos a tu Dios. De la manera que escudriñamos la palabra de Dios y nos dejamos llevar para que se haga no mi voluntad, sino la tuya, como diría el Señor en la oración al Padre, necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. No mi voluntad, no lo que yo pienso que es mi voluntad, porque hay veces que te va a llevar sorpresas. Yo me he equivocado muchas veces cuando he pensado, y lo confieso, cuál era mi voluntad, creyendo que era la voluntad, y ha salido desastre. Desastre. Decir, pero esto, luego he ido entendiendo algunas cosas que decía, bueno, hay que ver lo que yo pensaba y lo que yo creía, el Señor lo ha quitado de en medio, radical. Él es nuestro guía. Nehemías, hemos estado mirando, y he sacado del libro de Nehemías porque, bueno, para poder ilustrar y poder enfatizar en este punto. Nehemías capítulo 9, versículo 12, dice: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Punto de referencia. Y aquí no está del libro sacado del Éxodo, sino está sacado del libro de Nehemías, en el cual Nehemías tiene que volver a hacer historia y recordar lo que habían olvidado. Lo habían olvidado. 70 años valió en Babilonia, donde fueron llevados esclavos a Babilonia. Cuando empezaron a juguetear con los ídolos. Bueno, ¿qué más da? Si esto tampoco, esta imagen, tampoco pasa nada. La imagen sí no es mala, yo tengo fe
¿verdad? La estampita, las cosas. Eso es idolatría. Estampita, cualquier cosa. No, pero si realmente yo no adoro esto, sino que, bueno, pues me trae suerte, me trae, bueno, yo pienso en estas cosas. Nehemías tiene que recordarle el Dios que lo sacó de Egipto. Y nos dice que columna de nube recordando, los guiaste de día. ¿Y esto es literal? Nuevamente alguien me decía que el libro de Génesis, hombre, no te creas eso de Adán y Eva, por favor. Otra vez me lo volvían a repetir. Hombre, tú no creas en los primeros capítulos de Génesis literal. Hombre, estamos en el siglo XXI. Eso de la costilla, de esta manera, es una figura, una ilustración. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Lo creemos? Aquí Nehemías está recordando. Con columna de nube los guiaste de día. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Algo de 2 millones de personas que salieron con todo, con el ganado, seguir la nube. Según dicen los entendidos de esto, que en ese desierto no hay caminos. Había algunos de mercaderes, pero sobre todo no había caminos. Los guiaba esa nube. Y con columna de fuego de noche, para alumbrarle el camino de donde había de ir. La columna de nube. Aquí en Linares ya hemos empezado demasiado pronto a ponernos la sombra, ¿verdad? Ya vamos buscando la sombra, ya del calor. ¿Dónde está la sombra? En el cambio de cera, incluso el vehículo, el coche, ¿dónde da la sombra? Un sol tremendo, luego no puedes meterte en el coche y procuramos la sombra. Eso es lo que hacía también esa nube. No solamente lo guiaba, sino que le daba sombra. No olvidemos eso. Y la sombra se agradece en medio del desierto. Y con columna de fuego de noche para alumbrar el camino. Lo hemos dicho, tenemos que decirlo. También los cambios de temperaturas. En este desierto, ¿verdad? Grandes calor por el día y bajan mucho las temperaturas de noche. Así que este fuego de alumbrarles de noche los calentaba. Y sobre todo los protegía también de animales carroñeros que podían atacar al campamento, llevaban los enseres, alimentos. También el fuego, sabéis que los animales del desierto, los carroñeros, ¿verdad? Ese fuego también le impedía que también lo que llevaban de poder comer, todo eso los protegía también. Y también, parece ser que también les ayudaba al miedo de la noche. Yo estoy pensando en los niños que habrían, las personas mayores. Estoy pensando en mis nietos ahora. Algunos dicen, no apaguen la luz. Y les deja un poco de luz, porque no me apaguen la luz, abuelo. Eso lo dice, es verdad, y ya digo, ya sé por dónde va. Y por la noche que haya algo de luz. Eso era el campamento de Israel. Por las noches oscuras también le proporcionaba esa luz. Además, Nehemías capítulo 9, versículo 15, les diste pan del cielo cuando tenían hambre y cuando tenían sed. Les sacaste agua de la peña donde hiciera falta, hermanos. Le da el sustento, te da pan, ese maná, te da agua. El sustento lo tienes. ¿Y ahora qué vamos a comer en mitad del desierto? Yo me imagino cuando lo que se llevaron, porque se llevaron de Egipto, ¿verdad? Ganado, no se fueron sin nada, sino que se llevaron. Y ya iban menguando, ya iban esas provisiones faltando, ¿verdad? ¿Y ahora qué comemos? ¿Y ahora cómo vamos a vivir? Esa dificultad de que el Señor nos ha puesto en la vida, cuando nos hemos quedado sin empleo. Lo puedo vivir porque lo he vivido. Te quedas desempleado, las cosas que tenemos, ¿y ahora qué? Voy a comprar, y voy a hacer, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo voy a pagar la hipoteca? ¿Y cómo? Es normal, ¿verdad? El pueblo de Israel, igual que tú y que yo. Además, en medio del desierto. Le diste pan del cielo cuando tenían hambre, y cuando tenían sed, les sacaste agua de la peña. Él es nuestro guía,
nuestro punto de referencia. En Hechos capítulo 22, versículo 4, nos habla el apóstol Pablo. Dice que perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Dice, ¿por dónde te has ido? Espérate, ¿qué estás diciéndome con esto? Lo que estoy diciendo, antes del apóstol Pablo ya dimos una predicación acerca de Saulo, su conversión. Hermanos, es bueno conocer la conversión de Saulo. Daros cuenta si es bueno que en el libro de los Hechos lo encontramos 3 veces. Capítulo 9, su conversión; en el capítulo 22, en Jerusalén ante el concilio; y en Hechos 26 ante el rey Agripa, contando su testimonio. Hermano, ¿desde cuándo has contado tú tu testimonio? ¿Desde cuándo has contado tu testimonio? En mis tiempos, aquí está Leví y Esther, lo de la ronda de jóvenes, nosotros, nuestros primeros pasos que dábamos jovencitos, es cuando nos decían, aportación libre, me acuerdo, ¿quién cuenta su testimonio? Madre mía, ya me tocaba a mí una semana o más sin dormir, ¿y qué hago yo de mi testimonio? Los que habíamos nacido en un hogar cristiano, y había que darlo, hombre, voluntariamente. ¿Cómo conociste tú al Señor? Porque el apóstol Pablo lo cuenta, lo relata de cómo fue su conversión, y está reflejado en la palabra de Dios. Bueno, alguien puede decir, pues mi conversión no es de otro mundo, ¿vale? Pues si naciste en un hogar cristiano, naciste en esto. Yo tenía una confusión, lo digo aquí, y no me importa que se grabe. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y yo, hubo un tiempo en mi vida que decía, mis padres son creyentes, yo soy creyente. Yo doy poesía a la escuela dominical. Yo canto los coritos. No me pierdo un culto, jamás. Y dentro de lo que cabe, me he criado en este ambiente. Yo no hago como otros, aún teniendo nuestras dificultades, la adolescencia que la hemos tenido, tela. ¿Cuál es tu conversión? Hermano, comparte tu conversión a otras personas que no tienen al Señor. Mira, mi conversión fue así. Cada uno tiene un punto de vista. Y el apóstol Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, Pablo. Entonces era Saulo, hasta la muerte. Si hay que matar, sí. Pablo, ¿qué estás hablando? Si tú eres un pacifista, en el sentido después, pero antes, hasta la muerte. Y consentía el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es verdad que puedes creer lo que te dé la gana. No, señor. No es verdad que tú crees en el Dios que tú creas. No es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, no un camino. Bueno, todos los caminos van a Roma. Da igual que sea la religión que tú creas. ¿Qué más da? Tú sé buena persona. Tú sé buena persona y pórtate bien. ¿En el cielo están los que se portan bien? Pregunto. ¿En el cielo van a estar aquellas buenas personas? ¿En el cielo van a estar personas que es verdad que nos asombran? Y podía contar aquí personas que me he quedado asombrado de lo que son capaces de hacer. Y es verdad. ¿Con eso se gana el cielo? ¿Tú te ganas el cielo con eso? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, Él es mi luz. Cristo es el todo y en todos. Plenitud de vida en Cristo. Cristo, mi luz. Hemos leído en Nehemías, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego para alumbrarle el camino por donde habían de ir. Cristo es nuestra luz. El Salmo 27, versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Querido hermano, querida hermana, ¿de quién temes? ¿De quién temes? Y me hablo a mí. ¿Cuál es tu temor de verdad? ¿Qué temores tienes en tu vida? ¿Qué es lo que te quita el sueño en estos momentos? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
El Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Yo a veces que no sé lo que voy a hacer. Señor, ¿y ahora qué hago? Pues yo no sé lo que voy a hacer. Hay veces, yo qué sé. Yo no lo sé. Esto, lo otro. ¿Qué decido muchas veces? Cuando tengo que decidir. ¿Por qué hay que decidir? Envía, Señor, tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. El Señor abre puertas y cierra. Reconozco mis fallos de mi vida creyente cuando se ha cerrado la puerta y le he pegado una patada a la puerta, creyendo que tenía que entrar por esa puerta. Y reconozco aquí, lo digo públicamente, de haberle pegado a puertas para poder pasar por esa puerta. Podéis ver las consecuencias. Duras consecuencias. Envía tu luz y tu verdad me van a abrir. Hermanos, cuando oramos al Señor, vamos a ir viendo cómo el Señor va abriendo las puertas. En su momento. En su momento. Y cuando veas que el Señor te cierra puertas y puertas, es porque el Señor está diciendo no. ¿Cómo que no? No. Pero Señor, es que no puedo más. No. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en este versículo que hemos podido tener. Y quiero que lo aprendáis de memoria. Cristo, Cristo es el todo y en todos. El todo. El todo. Y cuando digo todo, es todo. No, casi todo. El todo. Y puedas decir conmigo en esta mañana, ¿verdad? Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Él es mi libertador. Él es mi guía. Y Él es mi luz. A Él sea la gloria, hermanos. Para nuestra vida mientras estemos aquí. Le pertenecemos a Él. Y cada día más y mejor queremos pertenecerle a Él. Amén. Señor, gracias.